En un minuto vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Bueno, siendo exactamente las 12 del mediodía, le damos la bienvenida a Mariel Fornoni de Management Fit. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por participar de este ciclo de Fundación Libertad. Estamos con muchas ganas de escuchar qué tiene la opinión pública para decirnos en tiempos de coronavirus. Sí, bueno, la verdad que tenemos más preguntas, me parece, que respuestas, ¿no? Uno lo que ve y escucha mucho todo este tiempo eh, son muchas presunciones y creo que lo único claro que tenemos hasta el momento es que el mundo cambió y que va a cambiar y que va a seguir cambiando. Lo que no sabemos es bien hacia dónde, hasta cuándo, cómo se van a mantener las conductas que estamos viendo y me parece que hoy escribía un artículo en el cual decía, bueno, Emmanuel Ram, después de la campaña, digamos, cuando Barack Obama lo nombra su jefe de gabinete después de la recesión de 2008, decía, lo único que no puede hacer una crisis es desaprovecharse, ¿no? Y entonces, bueno, él convenció al Congreso de llevar adelante una ayuda económica muy, muy grande, decidió cambiar, hacer una reforma sanitaria de las más grandes que hizo Estados Unidos, además de convenció al Congreso, ¿no? De que tomara la iniciativa y se reformaron muchas leyes de reforma al consumidor, bueno, muchísimas cosas y me parece que eso es lo que no puede tomarnos por sorpresa esta crisis, paralizarnos y no hacernos estar en movimiento. Lo que pasa es que hay pocos datos porque sabemos que el mundo va a cambiar, pero no sabemos en qué medida, cuánto, cómo, y entonces eso es lo que hoy todavía no hay. No hay datos, por lo tanto no hay información y por lo tanto es difícil tomar decisiones. Entonces me parece que lo que hay que empezar es a buscar y a investigar sobre, bueno, qué hábitos podemos mantener de estos, cómo podemos hacerlo, la economía, el comportamiento trabaja mucho en ese sentido. Esto, ponernos en movimiento. Pero bueno, creo que lo de un poco la charla de hoy era tratar de mostrar cómo está la Argentina en este momento en términos de la opinión pública, ¿no? Así ¿Qué es es. lo que está, qué es lo que estamos viendo? Porque se habla mucho de que la imagen del presidente creció, de que la imagen en general de los dirigentes creció, y eso es cierto, de acuerdo por lo menos a los estudios que nosotros hemos estado haciendo. Creo que en esto hay que tener como una salvedad. Los estudios de opinión pública hay como una regla en términos de la opinión pública que lo que dice es hay que tratar de medir en momentos de cierta normalidad. Bueno, esta no es una situación de normalidad, con lo cual es una situación de excepción. ¿Esto qué implica? Que estos estudios pueden tener un sesgo aún mayor del que tienen habitualmente los estudios y que tienen que ver con la volatilidad que esto tiene. Es decir, hoy la imagen del presidente y de la mayor parte, diríamos, de los gobernadores, de los intendentes, está creciendo. Esto no quiere decir que puede haber un episodio, Dios no quiera, ¿no? De que aparecen de un día para el otro 200 muertos o de que aparece un episodio como el de los jubilados la otra vez que hizo caer 5 puntos esa semana la imagen presidencial porque la gente no estuvo de acuerdo con esto. Me parece que hay que tener en cuenta que esto tiene como mucha más volatilidad. Cuando hablo de la volatilidad, nosotros, por ejemplo, en los estudios de opinión pública decimos, si uno está midiendo una gestión, no hay que medir ni los primeros días del mes ni los últimos. ¿Por qué? Porque los primeros la gente está contenta porque cobró y los últimos está muy enojada porque no le alcanza el sueldo. Entonces, estos son momentos mucho más excepcionales y hay que tomarlo en cuenta desde esta perspectiva, ¿no? La volatilidad. Y después que también las encuestas que hoy se están haciendo son todas telefónicas,
porque la realidad es que hoy no podríamos hacer encuestas presenciales y nosotros sabemos que por lo menos en los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, sin duda, las encuestas que no son presenciales tienen un sesgo mayor porque no alcanzan a un segmento de la población que no tiene un teléfono fijo o que no tiene un celular. Bueno, entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo voy a intentar compartir, creo, lo probamos, pero Esperemos que voy funcione. a intentar compartir una presentación. ¿Se está viendo? A ver, todavía no. Me dice, estás presentando. ¿Se está viendo ahora? Ah, sí se ve, me dicen, sí. ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Bueno, entonces algunas de las cosas que quería mostrar en términos de qué está pasando en la opinión pública hoy es esto de decir, bueno, a ver, desde sus inicios, ¿cómo se percibe? La verdad que la aprobación al manejo de la crisis sanitaria por parte de Alberto Fernández y el nivel de acuerdo con la cuarentena fue muy alto. Es decir, entre mucho y algo, prácticamente el 90% de la gente y más del 95% de la gente, en el caso de la cuarentena, estaba de acuerdo con la medida. Esto también tal vez va en contraposición con lo que está pasando en algunos países de nuestro continente. No miremos Europa, pero miremos Brasil, miremos Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos con muchísimo más recursos y sin embargo, bueno, el no haber manejado la crisis o el no haber interpretado esta crisis sanitaria de esta manera generó los muertos que hoy sabemos. Entonces, desde un primer momento tiene mucho nivel de acuerdo. De todas maneras, también sí está claro, y la gente tiene claro, que esto va a impactar negativamente en la situación económica actual y de los próximos meses, ¿no? Esto, evidentemente, la gente sabe que es un riesgo para la actividad económica que cada uno desarrolla. Así sea, yo diría hoy, empleo público, ¿no? Porque la gente no paga los impuestos y eso va a traer a la larga una baja en la recaudación y puede impactar en una baja en el nivel de salario o por lo menos no va a haber aumento seguramente. Entonces creo que todo el mundo tiene claro esta cuestión negativa en el tema de la economía. Bueno, en su momento la verdad que el sistema de salud preocupa mucho, el 72% dice que no está preparado el sistema de salud para una crisis. Acá, por ahí, esto vemos que salta la grieta, porque no importa el partido político que habían votado, si habrían votado por Macri, por Labaña o por Fernández, la realidad es que todos piensan más o menos lo mismo. Ahora, lo que uno ve es una gran disociación entre el optimismo político y el optimismo económico. Ustedes ven ahí una línea, digamos, en relación a las distintas medidas. Este es un índice que nosotros medimos semanalmente, con lo cual vamos viendo semanalmente y que tiene varias variables que vamos monitoreando. O sea, este índice se compone de muchas variables que tienen que ver con precios, con salarios, con desempleo, bueno, y con el liderazgo económico por un lado y el político por otro. Entonces, vamos viendo que el liderazgo político sigue creciendo, estamos en 46,9, estamos en 43 el 16 de marzo, pero el optimismo económico viene bajando, sobre todo las 2 últimas semanas tuvieron una caída bastante abrupta. En esto siempre pasa en la opinión pública que una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es lo que le pasa cuando efectivamente la cosa pasa. Entonces, la primera semana, la semana del 6 de abril, la gente interpretó, no era solo que sabía que iba a tener que pagar sueldos y que no iba a tener que dar la plata, o que sabía, llegó el momento, vinieron las cuentas y había que pagarlas. Y no había ingresos, no había caja, no habían depositado el sueldo a los trabajadores en gran parte de los casos. Bueno, eso generó, fue como digamos, la puesta en marcha de la realidad, ¿no? Decir, bueno, tengo que pagar, no tengo el dinero y evidentemente el optimismo económico perdió mucho
estas 2 últimas semanas y empieza a preocupar. Ahora, ¿esto impacta en que es necesario seguir manteniendo la cuarentena y la gente empieza a estar en desacuerdo? No. La gente pide que se liberen algunas actividades, pero la realidad es que el acuerdo con la cuarentena sigue siendo alto, ¿no? Sigue siendo alto. Ahora, hay un nivel de aprobación de gestión excepcional en una situación excepcional. Hoy vemos que la aprobación de gestión es de 58 puntos, de acuerdo a nuestras mediciones. Yo sé que hay algunas mediciones que dicen 75, 76, 80. La realidad, nosotros no tenemos ese nivel tan alto, ¿no?, de aprobación de gestión, pero pensemos que estábamos en 38 en diciembre, con lo cual 58 es un incremento prácticamente de 20 puntos. 10 puntos desde, o sea, medidos a partir del primer anuncio, y en el tercer anuncio, bueno, ya hay como una meseta y hay una caída. La caída de esos 2 puntos tuvo que ver con el anuncio de los jubilados, con el día en que los jubilados fueron al banco todos juntos y de alguna manera se ponía se ponía a prueba este tema de la cuarentena, que bueno, que así no iba a funcionar, estábamos todos haciendo un esfuerzo y sin embargo esta medida generó como un caos. Bueno, esa fue la caída, pero vemos 20 puntos de crecimiento desde diciembre, 13 puntos. Algunas interpretaciones tienen que ver, a ver, estos 38, 39 puntos coinciden prácticamente con el nivel de voto que tuvo Alberto Fernández en la elección del 2019, ¿no? Entonces, la gente que apoya el kirchnerismo, la gente que apoyó a Alberto Fernández, de alguna manera lo sigue sosteniendo y lo sigue aprobando en estos primeros 100 días. No nos olvidemos que pasó poco más de los primeros 100 días de gobierno y, bueno, se vino todo este desastre. Yo creo que gran parte también de esto que está recuperando tiene que ver con gente que ha votado a Macri, después vamos a ver alguna cuestión de estas, que ha votado a Macri o a La Baña u otra opción, ha sido Alberto Fernández, y que solo el hecho de que Cristina no esté en el escenario le genera como un nivel de aprobación mayor al que tendría, pensando que estaba votando Alberto Fernández y que Alberto Fernández iba a ser como, bueno, la cabeza mostrable, pero que por detrás iba a estar Cristina. El no protagonismo de Cristina también, independientemente de las medidas, independientemente de la crisis y del gran apoyo que tiene para la crisis, me parece que colaboró en este punto, que es el punto duro, digamos, la pregunta dura de si aprueba o no aprueba la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo. Obviamente que son menos los votantes de Macri, pero el crecimiento que ha tenido en estas últimas semanas tiene que ver fundamentalmente con no la gente que ya lo aprobaba previamente, sino con aquellos que lo votan, que lo eligen en la actualidad y que tienen que ver con votantes, no votantes, pero que ahora aprueban. Entonces, esto es la aprobación de gestión del gobierno, esto es la aprobación de las medidas y también vimos que había una preocupación, esto era desde el principio, por la situación económica, que se agudizó cuando llegó principio de mes y la gente se dio cuenta que tenía que pagar las cuentas, los sueldos o tenía que cobrar y no había cobrado. Una cosa que nosotros vemos y que se está profundizando claramente es el tema de las expectativas. Es decir, uno puede tener una situación de pesimismo, pero las expectativas a largo plazo son buenas. Esto es lo que le pasó a Macri prácticamente los 3 primeros años de su gestión. O sea, la evaluación en relación a la economía era mala, pero las expectativas del largo plazo eran muy buenas. Bueno, acá pasa lo contrario, es decir, hoy nosotros tenemos casi 10 puntos menos de expectativas en relación a lo que teníamos cuando empezó el 16 de diciembre, la primera semana de este mandato. Es decir, la gente en ese momento tenía 16 puntos de expectativas positivas por encima de la valoración de la situación actual y hoy tiene solamente 6. Esto es un achique importante que creo que se hubiera dado independientemente de la pandemia, ¿no? Muy probablemente. Pero bueno, con la pandemia mucho más. No sé si ahora me parece que estamos viendo otra cosa. No tiene que ver con esto.
¿Estamos viendo la presentación solamente o...? ¿Alguien me puede decir si estamos viendo toda la presentación o qué estamos viendo? No, estás vos nomás. Bien. A ver, ahora volvemos a la presentación.